Después de esa noche, by Karin Slaughter, we're going to start on the first chapter. Dice 3 años después. Doctora Linton. Marisa Aguilar, la abogada de la familia de Danny Cooper, se acercó al estrado de los testigos. ¿Puede contarnos qué pasó después? Sara tomó aire antes de decir. Fui subida a la camilla hasta el quirófano para seguir accionando manualmente el corazón de Danny. Me pusieron la ropa quirúrgica y luego se hicieron cargo de los cirujanos. ¿Y después? Asistí a la operación. Sara parpadeó. A pesar de que habían pasado 3 años, aún veía a Danny tumbada en la mesa de operaciones, los ojos cerrados con la cinta adhesiva, un tubo saliendo de la boca, el pecho abierto en el canal, las blancas esquiras de la costilla esparcidas como el confeti dentro de la cavidad torácica. Los cirujanos hicieron todo lo que pudieron, pero Danny estaba muy mal. Se le declaró muerta aproximadamente a las 2:45 de la mañana. Gracias. Marisa volvió a la mesa a consultar sus notas. Empezó a pasar páginas. Su compañero se inclinó para decirle algo en voz baja. Señoría, ¿me permite un momento? Que sea rápido, contestó la jueza Elaina Tedeschi. La sala quedó en silencio, salvo por el ruido que hacían los miembros del jurado en el cambio de postura en sus asientos y las toses y el estornudos que se oían en vez en cuando en la tribuna medio llena. Sara volvió a respirar hondo. Llevaba ya 3 horas en el estrado. Acababan de volver del receso de la comida y todo el mundo estaba cansado. Aún así, mantuvo la espalda erguida, la cabeza mirando al frente y los ojos fijos en el reloj del fondo de la sala. Había un periodista en la tribuna, teclando en su teléfono, pero Sara procuraba no prestarle atención. No podía mirar a los padres de Danny porque su dolor era casi tan aplastante como su esperanza de algo que lo que fuese pusiera punto final a su duelo. Tampoco podría mirar al jurado. No quería arriesgarse a establecer el contacto visual con ninguno de sus miembros y darle una impresión equivocada. Hacía un calor sofocante en la sala. Un juicio nunca era tan rápido ni tan interesante como parecía en la tele. Los informes médicos podían ser densos y confusos. Sara necesitaba que por lo menos del jurado se concentraran y prestaran atención, no que se preguntaran por qué la testigo los miraba mal. Lo importante de aquel juicio no era ella, era cumplir la promesa de que había hecho a Danny Cooper, que había de detener al hombre que la agredió. Dejó que su mirada se posara en Thomas Mitchell McAllister 6. El joven de 22 años estaba sentado en la mesa de defensa entre sus carísimos abogados. Sus padres, Mac y Britt McAllister, cenes de la jueza, se hablaban justo detrás de él en la tribuna, conforme a las instrucciones de la jueza Tedeschi. A Tommy no se le denominaba el acusado, sino el demandado, para que el jurado tuviera claro que se trataba de una causa civil, no de un proceso penal. Lo que se dimiría ahí no era el encarcelamiento del reo o su libertad, sino millones de dólares en indemnización por el homicidio involuntario de Daniela Cooper. Mac y Britt podían permitirse pagarlos, pero había otra cosa en el juego que ni siquiera su enorme riqueza podía garantizar la buena reputación de su hijo.
Hasta el momento habían hecho todo lo posible por proteger a Tommy, desde contratar a un publicista para que diera forma a la narrativa mediática en el torneo al caso, hasta contratar a Douglas Fanning, un abogado al que apodaban el Tiburón, por su habilidad de eviscerar a los testigos en el estrado. Solo había 2 días que había empezado el juicio y Fanning ya había conseguido ser determinado por lo que le llamaban indiscreción juveniles de Tommy, como si a todos los jóvenes los tuvieran a los 11 años por tortura. El perro del vecino los acusarán de violación en su penúltimo año de instituto, o los pillarán con un alijo de MDMA en la mochila en horas antes de la graduación. Eso era lo que se conseguí por $2,500 la hora. Convertir un depredador en un niño de coro. Tommy desde luego iba vestido para el papel. Había cambiado el traje hecho a medida que lucía en una columna de costillos al año anterior por un traje negro corriente, con corbata azul clara y una camisa Oxford blanca, no demasiado tiesa, pero todo ello elegido sin duda por un asesor judicial que durante meses se habría centrado en las estrategias más ventajosas y las palabras claves que luego habrán colaborado había colaborado codo con codo con Douglas Fanning para seleccionar a los mejores jurados, y ahora tendría un jurado fantasma reunido en algún lugar cercano al tribunal, un jurado al que presentarían las mismas pruebas que el jurado real para ayudar a la defensa a modificar la marcha de su enfoque del caso. Nada de eso, sin embargo, podía ocultar la arrogante indicación de la barbilla de Tommy McAllister. Tommy había pasado toda su vida en los espacios más exclusivos de Atlanta. Su bisabuelo cirujano no solo había sido uno de los pioneros de las técnicas quirúrgicas de institución de articulaciones, sino también había ayudado a fundar uno de los principales hospitales ortopédicos de Atlanta. Su abuelo general retirado había estado al frente de la investigación de enfermedades infecciosas en el Centro de Control de Enfermedades. Mac era uno de los cardiólogos más respetados en el país, y Britt se había conformado como obstetra. Así pues, no era extrañar que Tommy siguiera la estela familiar y estuviera a punto de empezar el primer curso de medicina en la Universidad Emory. Pero también era el hombre que había drogado y violado a Danny Cooper. Al menos eso creía Sarah. Tommy conocía a Danny Cooper de toda la vida, o casi. Habían estudiado en los mismos colegios privados, eran socios del mismo club de campo, frecuentaban con mismos círculos sociales, y en el momento de la muerte de Danny estaban matriculados en el curso preparatorio de ingreso de la Facultad de Medicina en la misma universidad. La noche de la muerte de Danny se los vio discutir en la fiesta de una fraternidad estudiantil. Fue una discusión acalorada. Tommy la agarró del brazo y ella se desasió bruscamente. Nadie sabía qué pasó después, pero era el coche de Tommy, un Mercedes Roadster de $1,500,000, el que conducía a Danny cuando se estrelló contra una ambulancia aparcada frente al hospital. Era el esperma de Tommy el que se había encontrado en su cuerpo durante la autopsia. Tommy McAllister no había podido proporcionar una cortadura para las horas transcurridas entre el momento que Danny salió de la fiesta y el momento en que llegó al hospital Grady. Conocía además los detalles íntimos que
figuraban entre los mensajes de texto amenazando lo que Danny había recibido durante la semana anterior a su muerte. Por desgracia, la fiscalía del condado del Fulton solo podía actuar basándose en las pruebas en el convicciones. Solo podía abrirse un proceso penal si había indicados de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Sarah estaba dispuesta a admitir que en aquel caso había dudas. La fiesta de fraternidad estaba llena de chicos con los que Danny tenía relaciones estrechas. Nadie podía contradecir a Tommy cuando afirmaba que la discusión entre ellos se había resuelto, que Danny le había pedido prestado el Mercedes y que sí había esperma suyo en su cuerpo. Era porque habían mantenido relaciones sexuales consentidas 2 noches antes de su fallecimiento. Nadie podía afirmar tajantemente que esa noche Tommy se hubiera ido en la fiesta con Danny. Había mucha gente en la fiesta que conocía detalles íntimos de la vida de Danny, y lo que era más importante, nadie había podido localizar el teléfono desechable desde el que se enviaron los mensajes amenazadores. Afortunadamente, en un juicio civil, lo importante era la preponderancia de las pruebas, no duda razonable. Los Coopers tenían numerosas pruebas circunstantes a su favor. La demanda por homicidio involuntario que habían impuesto contra Tommy McAllister exigía una indemnización de $20 millones. Pese a que era un montón de dinero, no era eso lo que los movía. A diferencia de Mac y Britt, llevaba el caso de juicio les había costado los ahorros de toda la vida, y sin embargo habían rechazado todas las ofertas de acuerdo por lo que querían. Lo que necesitaban para asimilar la tragedia muerte de su hija era que alguien rindiera cuentas públicamente.